El Señor no es ajeno a lo que usted y yo hacemos aquí en la tierra, en lo que concierne a Él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracias porque nos permites alabarte, adorarte, teniendo ángeles que te adoran, Señor. Mira, se han levantado unas manos. Estas manos conllevan una señal, Señor, de petición a ti, Padre. Tú conoces lo que están pasando mis hermanos y nosotros creemos firmemente que la respuesta, Señor, ya viene en el camino. Oramos por la vida de mi hermana Mari, Señor, también, que nos pidió oración por su salud. Tú eres el médico divino, Señor, y tú puedes llevar a cabo esto. Ahora, Padre, considera los pesares que pasamos en esta tierra y con este cuerpo, Señor, a las cosas que nos enfrentamos. Tú ya viviste aquí y conoces, Señor, que a veces hay adversidades por glorificar tu nombre. Queremos agradecerte en medio de estas peticiones la oportunidad que nos has dado de honrarte a través de nuestras alabanzas, a través de las ofrendas, a través de los diezmos. Señor, todo lo que hemos hecho y todo lo que hacemos, lo hacemos para ti porque te amamos. Ahora danos tu palabra, la necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, y junto con este pueblo decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Nosotros decimos segunda de Timoteo. Pues ahí lleguemos y vamos a ver algo que quiero compartir con usted. Vamos a ver entonces, sí, segunda carta de Timoteo, capítulo número 2. Es encomiable, hermano, cómo este hombre llamado Pablo, que escribe también esta carta, ahora tal vez ya no es un joven, ya no es un muchacho, tal vez ya es un joven maduro en edad y en el Señor. El apóstol Pablo, una de sus preocupaciones era a quién le delego la responsabilidad. Pero ¿qué responsabilidad? La responsabilidad de predicar el Evangelio, porque en Pablo el Evangelio ni siquiera voy a decir que se volvió parte de su vida, sino se volvió su vida. Y en una de las epístolas dice: ay de mí si no predicase el Evangelio, porque se enamoró del Señor Jesucristo y se enamoró de esta palabra. Nosotros no podemos funcionar si no nos enamoramos de la palabra del Señor, porque la palabra es el verbo que se hizo carne. La palabra es Cristo Jesús, y por lo tanto nosotros debemos de tener amor por la palabra del Señor. No para que nos metamos a discutir, hermano, procedimientos doctrinales, sino para que nosotros estemos bien cimentados en la fe y que ningún viento de doctrina nos pueda mover, porque sabemos en quién hemos creído. Amén. Bueno, pues entonces viene Pablo y quiere hacer una exhortación a la fidelidad. Y yo voy a hacer una pregunta. Usted contéstesela, porque usted no me conoce tanto a mí y yo no lo conozco tanto a usted, pero usted sí se conoce a sí mismo. Y entonces yo le quiero hacer una pregunta. ¿Es usted fiel? ¿Es usted fiel en el Evangelio? ¿Hay fidelidad en usted para el Señor Jesucristo?
Porque sí, hermano, fíjese que yo todos los domingos me congrego. No me refiero solamente, eso es una parte, sino que la fidelidad está en vivir el Evangelio ante un mundo hostil, ante un mundo que se burla. Cuando tú dices que eres cristiano y empiezas a marcar tú una pauta, ¿y cuál pauta es la que marca un cristiano, verdad? Hermano, que los que están chupando, no me santifico, pues, verdad, sino que no hago lo mismo que los demás, porque yo estoy convencido que le pertenezco al Señor Jesucristo. Aleluya. Fíjese que, por ejemplo, los que son aficionados a ciertos equipos, algunos se van hasta Europa y les gustan los equipos de España o de Italia, compran sus camisolas y les pone con un gran rótulo aquí, ¿verdad? Y hasta días domingos vienen con ese rótulo aquí. Entonces, para manifestar algo. Pero nosotros, hermano, no nos podemos poner rótulos, ni nos vamos a poner rótulos, porque Cristo Jesús para nosotros es una vida. Ha cambiado nuestra vida y ahora caminamos para agradarlo a Él. Para agradarlo. Entonces, Pablo, como un buen padre espiritual, tenía una preocupación. Él como que ya presentía que iba a morir. Y entonces hace estas recomendaciones y le recomienda a Timoteo, lo exhorta a ser fiel. Una exhortación a la fidelidad de Dios. Pero hoy la iglesia se ha enamorado de los hombres y quieren ser fiel a los hombres. Pero Pablo enseña que la fidelidad únicamente al Señor. Y entonces está tratando de dejarle un buen consejo, como usted se lo dejaría a un hijo, a un familiar, a una persona cercana y querida. Pues entonces Pablo lo exhorta a la fidelidad. Y dice en el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo: tú, pues, hijo mío, fortalécete. ¿Pero en qué? En la gracia. Fíjese, usted sabe que cuando la palabra habla de gracia, está hablando de un favor inmerecido, un evangelio que realmente no lo compramos, sino pagaron un precio por nosotros para que conozcamos este evangelio. Entonces habla de la gracia que hay en Cristo Jesús. Y luego le dice: y lo que has oído de mí. Ya viene la recomendación de temas doctrinales. En la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles. Mire, o sea, hombres de confianza. Hombres de confianza. Pero ¿por qué tanta confianza? Para enseñar a otros y que no haya un aprovechamiento del evangelio, porque hoy podemos ver nosotros todas estas cosas, que no es el simple hecho de enseñar, sino quiere haber un aprovechamiento de la fe de aquellos que han creído en Jesús. Y entonces por eso está hablando, mire, hombres de confianza apropiados. Por eso es que los servidores del Señor tienen que tener en parte estas características, que sean de confianza, idóneos para poder enseñar a otros este evangelio y esta palabra. Y entonces viene
Y en el versículo número 3 le habla y dice: sufre penalidades conmigo, mire, como buen soldado. O sea, cuando está hablando de penalidades, está hablando de trabajos, de fatigas, hermano, como buen soldado que está en servicio activo, que no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Entonces está hablando de una milicia, y esa milicia es la del Señor. Que Pablo miraba a los soldados romanos, y entonces él los observó bien y miró que los soldados tenían una disciplina, que los soldados estaban para cumplir órdenes y que los soldados eran bastante fieles en cuanto a la distribución de lo que se les pedía. Entonces él está tomando acá ese ejemplo, y por eso es que debemos de ver, el soldado es formado de una manera que le afirman su carácter. Por eso es que cuando nosotros venimos y nos reclutan como para soldados, todavía nuestro carácter no lo han trabajado, y entonces todavía tenemos nuestro carácter, pero al soldado le van a trabajar el carácter, porque en el trabajo del carácter le van a enseñar que como soldado fue reclutado para recibir órdenes y cumplirlas, y estas órdenes vienen de parte del Señor, no son órdenes humanas, sino es parte del Señor. Por ejemplo, en Hebreos hay un texto que dice: y no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Porque cuando venimos al Evangelio nos vamos a enredar o nos vamos a someter a una milicia. Necesitamos nosotros ser enseñados. Los soldados, cuando los reclutan, tal vez algunos no saben nada con las armas, tienen que enseñarle el uso de las armas, como a nosotros Cristo Jesús a través de los apóstoles nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para deshacer fortalezas. Por ejemplo, a usted en el Evangelio de repente no le empieza a caer mal un hermano. Si me dice que no, es que ya no somos de este mundo. Porque hay una intervención espiritual para que aquel hermanito o hermanita le desagrade. Pero el que está perdiendo no es la hermanita ni el hermanito, sino que el que está perdiendo es uno. Y entonces Pablo viene a darle tips de preparación a este hombre, y por eso le está hablando, y repito el versículo 2: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles. Cuando está hablando de hombres, está hablando de género humano. Entonces voy a preguntar: ¿nos consideramos fieles? ¿Somos fieles? ¿Somos fieles en la obra del Señor? Bueno, voy a rebajar la meta porque es muy alta. Estamos en camino estamos en el entrenamiento de la fidelidad. ¿Sí lo estamos? Vaya, amén. Entonces, pero aquí habla Pablo y le está es un hombre joven, relativamente, que se va a tener que hacer cargo, hermano, de esta congregación. Y entonces Pablo le habla y le dice: lo que has oído de mí,
seguramente está hablando de doctrina. Lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, hombres, mire, cuando usted quizá maneje una suma de dinero considerable, no digo cuánto, porque cada uno le pone su techo, y usted necesita buscar a una persona para que este dinero se lo pueda llevar tal vez a un banco o trasladarlo de un lugar a otro. Usted no escoge a cualquiera. Usted no deposita ese dinero en una persona en la cual usted no confía. Usted va a depositar ese dinero en una persona que usted tiene confianza. Pero Pablo no está hablando aquí de dinero, sino está hablando de la doctrina, está hablando del evangelio, está hablando de la palabra de Dios, y eso confía. Es tan importante para el apóstol Pablo esta doctrina, esta enseñanza, que le dice: tienes que confiar, tienes que tener hombres de confianza para poder depositar este tesoro en sus manos. ¿Cuál tesoro? El del evangelio. Cuide este evangelio que le han dado, porque este evangelio es un tesoro. Con este evangelio no tiene que ir con los psicólogos ni con los psiquiatras. Con este evangelio usted lo que tiene que hacer es meter la cabeza en el cielo. Ahí vendrá la respuesta y va a decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vaya, mire hasta dónde estábamos. ¿No es cierto que antes usted confiaba en la Virgencita? ¿Cuál? A saber, la suya, la que usted quería. Pongámosle cualquier nombre. Confiaba. Ahí estaban pidiéndole con reverencia a una estatuilla que ahora sabemos que ni hablan, ni comen, ni se mueven, porque no tienen vida. El único que tiene vida se llama Jesucristo. De Él son todas las cosas. Vaya, entonces tienes que enseñarle a hombres idóneos. Por eso es que el evangelio, y ya para esta tarea, no es afectivo. Ay, no es que este me cae bien. No es que este me agrada. No, tienen que tener algo. Y aquí lo dice: hombres fieles. Mire, hombres de confianza, apropiados para enseñar también a otros. Es una responsabilidad. Los niños son una responsabilidad. Porque si a los niños, por ejemplo, nosotros como padres les enseñamos a que digan palabras obscenas y nos reímos, y cuando está en una reunión con gente, usted importante suya, y vienen los niños y destapan esa ollita llena, y usted: cállate, hombre, cállate, te voy a pegar. Pero ¿quién se lo enseñó? Se lo enseñó usted. Decirle a tu mamá no sé qué, decirle a tu papá no sé cuánto. Entonces, por eso aquí lo está exhortando a que pueda enseñar esto a hombres fieles. Yo creo que ninguno de nosotros éramos fieles. La fidelidad también viene de parte del Señor, de parte de Dios. Entonces, en el versículo 3 dice: sufre penalidades. Mire, esto significa trabajos, fatigas. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo
Jesús. Bueno, entonces ahora él le va a empezar a explicar. Sufre penalidades conmigo como buen soldado. Usted sabe que en la milicia hay reclutan a la gente, y la gente no todos se quedan porque no aguantan la disciplina, porque no aguantan una serie de ejercicios, porque no aguantan una serie de características que tienen que llevar a cabo, porque ese entrenamiento los está fortaleciendo para la acción de lo que deben de hacer. Entonces, primero dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ahora nos llama soldados. ¿Sabía usted que usted era un soldado de Cristo? Bueno, entonces, ahora vamos, porque ningún soldado, mire, por eso es que en el Evangelio el Señor hasta permite el sufrimiento, porque a través del sufrimiento el Señor va a ver quiénes son fieles. Y si es demasiado el sufrimiento, pues el Señor le pone por un ladito: clama a mí y yo te responderé y te voy a mostrar cosas grandes, maravillosas, que no han bajado a corazón de hombre. Por eso es que hay muchos evangélicos, pero hay menos cristianos. Muchos evangélicos, pero hay menos cristianos. Entonces dice, ahora ya lo llama soldado, y entonces en el versículo número 4 dice, mire, porque ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Qué le parece? Que ahora nos llama soldados, que nos ha reclutado y nos invita a servirle. Ahora somos soldados de Cristo. Sí. Tenemos un horario de entrada y tenemos un horario de salir, porque es parte de la disciplina del Señor. Y entonces dice aquí que todo esto, que el soldado no se enreda, el soldado activo, dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Entonces, el buen soldado lleva una vida muy diferente a la vida que nosotros nos imaginamos. No funcionamos como soldados porque muchas veces nos han enseñado una palabrita, hermano, que somos ministros, y realmente el ministro es un servidor. Un ministro, de los que conocemos, es un servidor público, pero no cumplen con su función, porque si es un servidor público, ¿por qué tiene que estar encerrado? Tiene que caminar por las calles, por los mercados, por los hospitales, por la ciudad, para compenetrarse de cuáles son los problemas que hay. Eso es ser realmente un ministro, porque un ministro es un servidor, y nosotros como servidores, como ministros, si queremos usar esa palabra, no somos más que servidores del Señor. Y dice que cuando su Señor llega, ¿qué le dice al ministro? Ve, haz esto, ve, haz lo otro.
y él va, porque es un servidor del Señor. Entonces viene, por eso el soldado y el buen soldado va a llevar una vida muy diferente a la vida que nos imaginamos. Y le decía que no funcionamos como soldados porque se nos ha enseñado que somos ministros del Señor. Y entonces cuando ya somos ministros y nos ponemos ese traje, hay ministros del Señor que ya llegan al culto cuando les toca que predicar. Y si no llegan, hay que esperarlo. Y va canto, y va canto, y va canto. Y los de la alabanza ya no tienen nada, y va canto hasta que llega el ministro del Señor. Saber, ministro, de qué Señor será ese. Y entonces, hermano, cuando vemos nosotros esto, la vida ministerial, si el ministro es un servidor, es el que puede darle una cena de comer a todos y él come de último, si queda. Es el servidor, el servidor del Señor. Entonces vemos nosotros que Pablo proclama y habla de un buen soldado. Y un buen soldado es aquel que guarda el programa de Dios. Y el programa de Dios es que un militar, por ejemplo, no está para lucir, sino un militar está que no está programado para lucir su puesto, sino está programado para ir a la guerra. Puede morir, es uno que va en vía de muerte. Y un ministro, un soldado, entonces no es alguien que pueda ir bien arregladito, tal vez arregladito por dentro, pero por fuera no es el problema, porque tienen un uniforme, y el uniforme de estos soldados de los cuales está hablando Pablo es la santidad. Entonces dice acá acerca de este soldado del cual estamos hablando, lo proclama, tiene que tener la preparación de un soldado. Esta preparación es un poco incómoda cuando uno no tiene ese ejercicio, porque lo levantan muy temprano, le enseñan costumbres que tal vez uno no tiene, a comer muchas clases de comida. Y entonces vemos nosotros que sin entrenamiento nadie puede llegar a ser un buen soldado. Por eso es que nosotros estamos en la milicia del Señor, en donde el general, en jefe hoy es el Señor Espíritu Santo, que nos guía y que nos enseña lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, digamos, hermano, sin entrenamiento, usted sabe que la disciplina necesita de un entrenamiento, porque hay quienes tienen problemas para manejar la disciplina. Por eso en Guatemala ya pusimos nosotros una hora, y la hora de Guatemala no es la hora de otros países, porque en Guatemala se maneja la hora chapina. Entonces tenemos que tener cierta disciplina según lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Entonces el soldado no es un soldado de primas a primeras, sino que es una persona que le van a enseñar. Y lo primero que le va, por eso Pablo le dijo, mira, escoge hombres que sean idóneos para enseñar, que sean fieles en la enseñanza.
A esos llama y prepáralos para que puedan continuar haciendo esto. Entonces la preparación era la de un soldado. Por ejemplo, sabemos que David fue rey, ¿sí? ¿Sí? Pero ¿fue rey de primas a primeras? No. A David lo agarraron y lo llevaron a la casa del rey. Y él era un joven. Y el rey se endemonió. Y cuando el rey se endemoniaba con aquellas rabietas y que quería atravesar, hacer pincho a David porque le tiraba la lanza, dice que David empezaba a tocar su arpa y se aplacaban los demonios que tenía este hombre. Y durante mucho tiempo, este hombre persiguió a David. David no sabía que era una preparación la cual Dios permitía para que cuando él fuera el rey, fuera un rey de acuerdo al corazón de Dios. Y entonces, hermano, hasta que estuvo ejercitado, David llegó a ser rey muchos reyes hubieron en Israel, pero David fue un rey especial porque tuvo un entrenamiento severo, si usted quiere, pero le sirvió, porque Dios dijo lo siguiente: no hay ningún hombre conforme a mi corazón como lo es David. Y entonces, hermano, volviendo, vemos nosotros que sin entrenamiento, sin este entrenamiento del cual requiere el evangelio, según lo que está hablando Pablo, usted no va a llegar a ser un buen soldado. Será un soldado, pero no, como dice Pablo, un buen soldado. Y entonces dice, por ejemplo, por eso es que le decía yo que a David lo prepararon antes, y la preparación no es cosa de gozo, porque a un soldado lo levantan muy temprano, lo ejercitan, muchas cosas que tal vez uno no está acostumbrado a hacer. Y entonces, por ejemplo, dentro del evangelio nos enseñan que nosotros debemos de perdonar a nuestro hermano, a nuestra hermana, a alguien que nos hizo daño, es parte del entrenamiento como soldados del Señor. Porque, perdone, pero todos nosotros no somos gente tan agradable. Somos desagradables. Pero ahora Dios ha depositado algo en nosotros que nos está haciendo agradables primero a Dios y entre nosotros mismos también. Porque es la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Alabe el nombre del Señor. Entonces, digamos, como un buen soldado de Jesucristo, uno se prepara para predicar, pero esa no es la preparación de un ministro. La preparación, hermano, de un ministro, porque para predicar usted no tiene solamente que leer, la preparación es orar, meterse con el Señor, y de ahí le vendrá la palabra, porque ya la tenemos aquí escrita, pero esta palabra necesita tener vida, y el único que le puede dar vida es el Señor Espíritu Santo. Dele palmas al Dios del cielo. Entonces, digamos, ¿de dónde vienen las victorias de un soldado? ¿Cómo un soldado puede decir que es victorioso? Bueno, viene de la guerra. Y cuando el soldado viene de la guerra, viene vivo, viene victorioso. Y nosotros nos mantenemos en guerra.
en donde se mete el enemigo. Y a veces nuestras luchas, acuérdese, son con los hermanos. Y si usted no le habla a un hermano, usted está perdiendo, usted no es un buen soldado. Porque las victorias vienen de ganar la guerra, no de perder la guerra. Y el que tiene conflicto con un hermano, por eso es que aún es tan delicado, que dice el Señor, si me vas a traer ofrenda, no me la traigas todavía. Ponte a cuenta con tu hermano, y después de que te pones a cuenta con tu hermano, me traes la ofrenda. Si no, no tiene ninguna sustancia el traer esto. Entonces, las victorias del soldado, acordémonos de dónde vienen, de la guerra. Y como la guerra que nosotros tenemos es una guerra espiritual, a usted de repente, bueno, no le empieza a caer mal a un hermano. Él no le hizo nada, solo porque se ríe como que él llena. Le cayó mal la risa del hermano, y usted amargado, y el hermano ja, 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 va a reírse, hermano. O sea, pero el Señor nos quiere dar la victoria. No, por eso es que el molde es Cristo. Y en lo que vamos entrando y nos vamos pareciendo a Cristo, pues está pasando un periodo de tiempo en donde, hermano, por eso le decía que las victorias vienen de la guerra. ¿Cuál es el propósito de la guerra? ¿Cuál es el propósito de los conflictos? ¿Cuál es el propósito de la guerra? ¿Cuál es el propósito de lo que nos pasa, hermano? Examinarnos a ver si amamos a Dios. Si yo le pregunto ¿cuántos aman a Dios? Todo a un sonoro amén. Pero ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no ves, si no puedes aceptar a tu hermano que ves? ¿Sí? Está perdiendo. Haga lo que haga, está perdiendo. Porque a nosotros nos enseñaron religión, pero el evangelio no es una religión, es una devoción y la palabra revelada que nos lleva a darnos la victoria. Entonces le decía, ¿de dónde vienen las victorias del soldado? ¿De estar en la oficina? ¿De estar hablando por teléfono? No, las victorias vienen de la guerra. Que viene un hermano, fíjese que cómo me cae mal ese hermano. A mí también me pasó lo mismo, fíjate. ¿Verdad que sí? Sí, pero pude tener una victoria hasta que pude abrazar, hablar con ese hermano, porque a él también Dios lo llamó a través de la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Fíjese que en otro tiempo habían gentes en la alabanza aquí que no se hablaban, así como lo está oyendo, que no se hablaban, que estaban que uno se ponía hasta aquí, la otra hasta allá, porque no se podían ni ver. ¿Cómo puede ser eso? Porque la hipocresía se puede ocultar, pero Dios vino a quitar todo eso para que nosotros realmente, ¿sabe qué dice el Señor en Juan capítulo 4? Que Él busca adoradores que le adoren, que le sirvan en espíritu y en verdad. Vale. ¿Por qué hay guerra? Porque a veces nosotros nos creemos buenos. Entonces Dios permite que hayan conflictos entre nosotros. ¿Y para qué son esos conflictos? Para mostrarle a usted, a mí, cuánto amamos a Dios. Porque Dios está por encima de nosotros. Cuánto amamos a Dios. Entonces, digamos, los sufrimientos de un soldado
Soldado estará solo en la batalla y somos formados a través del sufrimiento. Por eso el Señor Jesucristo, allá en Isaías 53, habla de que fue perfeccionado. ¿En qué? ¿En qué fue perfeccionado el Señor? ¿No era ya perfecto? En el sufrimiento. Como que en el sufrimiento salen a relucir, hermano, nuestros apellidos, ¿verdad? El origen de donde nosotros somos, pues, ¿verdad? Sale a relucir. Entonces, digamos, esto es los sufrimientos de un soldado. Primero estará solo en la batalla, porque somos formados a través de estos sufrimientos. Lo más importante de la milicia, hermano, es la disciplina. Y por eso Pablo le está hablando enfáticamente aquí, es la preparación. Ya no le van a afectar los mantos, ya no le van a afectar los aplausos, ya no le van a afectar lo que le digan, porque somos muy dados nosotros a esto, hermano, a congraciarnos con los hermanos. Y la gloria del soldado, los verdaderos soldados del Señor, la gloria del soldado es que las adulaciones y los aplausos no le afecten y no crea que Él es grande, porque el grande es el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces el soldado necesita disciplina para, hermano, Acán era un buen soldado, sabía manejar la espada, estaba dentro del ejército de Josué, pero se descuidó. Hay áreas dentro de nosotros, si nosotros no estamos muertos, ahora estamos más vivos que nunca, porque Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Aleluya. Pero debemos nosotros de ser prudentes y debemos, hermano, de cuidarnos, porque hay algo en nosotros que no se ha convertido y no se va a convertir nunca, que es la carne. Y la carne es muy fácil de estimularla, porque no está muerta y no se quiere entregar a Cristo. Por eso es que nosotros debemos de fortalecer, hermano, el espíritu, para que el espíritu tenga gobierno sobre la carne y decirle que no manda. Si los mismos que estamos aquí, hermano, ante la euforia de un evento, de una reunión familiar, estamos tan contentos, ahí en esa reunión hay comida y hay traguitos, y uno no es ninguno, y dos no hacen daño, y cuando sentimos estamos borrachos. Porque somos humanos, amamos al Señor y amamos las cosas del Espíritu, pero la carne es lo que nos separa del Señor. Entonces, la carne anhela el elogio, anhela los aplausos, anhela que lo estimulen. Y por eso nosotros decíamos que los aplausos y la honra no te dañen antes de ser lanzado al ministerio. Mire, por eso es que a Gedeón el Señor le dijo, bueno,
Yo voy a estar contigo, forma un ejército. Ya lo tengo, Señor, aquí está mi ejército. 32,000 hombres. Son muchos. Y entonces, mira, decirles que los que han dejado, los que se acaban de casar y no han estrenado su casa y no han estado con su mujer, que se regresen, y los que tengan miedo también que se regresen. Y ese día se regresaron como 10,000. ¿Qué le parece el ejército? Yo digo que los primeros espadazos iban a salir corriendo estos, ¿verdad? Muchos, le digo. Hay todavía 20,000, 22,000. Y los puso a prueba el Señor. Era un ejército. Y los pone a prueba el Señor. Probarlos, a ver cómo toman el agua. Y en la toma de agua descalificó otro montón el Señor, hermano, porque estos de una vez se agacharon como que eran perros, ¿verdad? Se agacharon, dice. En cambio los otros, dice que con una mano agarraban el agua y estaban viendo, y quedaron solamente 300. ¿Por qué 300? Y se iban a enfrentar a un ejército de 1,000,000, para que la gloria y para que la honra sea de Dios y no del ejército.